El siguiente ponente, Eduardo Herranz, Edu Herranz, le conocí por un amigo común, Corti, y me pareció pues, un tío guay, ¿no? Desde el primer momento hubo mucha química y se ofreció, o hubo un quid pro quo, en el sentido de que él es uno de los fundadores de Virtual Voyagers, tenían un programa de metaversos, el tío sabe latín respecto a metaversos, nos viene a hablar de metaversos, yo sé algo de cripto en general, ¿no? Y tokenización, y dijo, coño, ¿por qué no das tu clase en el mío y yo doy en el tuyo? Dijo, oye, pues qué interesante, ¿no? Así está guay, me gusta. Y de hecho, sé que hay algún tuteliano, no sé si está por ahí Javi Toral, que yo a Javi le conocí en el bootcamp de Edu, y luego se hizo el tokenización o Web3 estás, ¿no? No sé, tokenización. Y nada, y estupendo, ¿no? Hubo muy buena química y tal. Y durante el bootcamp de Edu, el anterior, pasó una cosa muy guay, ¿vale? Que solo ocurre en Tutelus. Que es que de repente, un día hablando con él, de la empresa te dijo, bueno, tal, luego le voy a preguntar a saco, os tengo que dar noticia, tal, no lo digáis, por favor, pero es que hemos vendido la empresa a un fondo americano. ¡Hostia! ¿Qué dices, tío? Sí, hemos vendido la empresa a un fondo americano, no se puede decir tal. Claro, nosotros en medio de la clase, pues, enhorabuena, tío, de puta madre, tal. Y luego salió en prensa, ha salido en todos lados, entonces ahora es, la marca es Utopia, que es el fondo que les ha comprado. Pero bueno, no venimos solo a hablar de eso, venimos a hablar de metaversos. Así que, por favor, un fuerte aplauso para Edu Herranz. ¿Qué pasa, tío? Pues nada, macho. Vamos a ver qué nos cuentas. Pues nada, oye, un placer, un orgullo estar aquí, sinceramente, como tuteláneo que me siento. Además, bueno, con una comunidad que siempre digo que es la más sana y la que de verdad está creando cosas, más allá de la especulación, y con todos los proyectos que habéis contado, con todo lo que hace Miguel con su equipo, es alucinante, que repito que es un auténtico honor. Vamos a hablar acerca del metaverso, así que hola a todos, y os quiero contar brevemente un poco casi lo que Miguel ha anticipado. Que bueno, yo fui cofundador y llevaba la parte de operaciones de Virtual Voyagers desde hace 8 años, en el que llevamos haciendo un montón de proyectos en todo ese tema de la realidad virtual, aumentada, del vídeo 360, de todo esto que ahora, desde hace un año, se ha vuelto el mundo loco y se ha venido llamando metaverso. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Pues hace cerca de 4 o 5 meses se formalizó pues, la compra de nuestra compañía por un fondo americano, por un conjunto de gente súper guay, la verdad. No el rollo corporate, otra cosa absolutamente distinta, que es lo que de verdad nos llamó un poco la atención, porque no era una cuestión de determinadas empresas que sí que se nos habían acercado, sino de gente especial que quería hacer cosas especiales. Y eso es lo que nos tocó un poquito el corazoncito. Y es lo que pasó. Hace 4 meses que se anunció pues, que el grupo Utopia, un grupo californiano de base, compañía americana, pues compró una empresa española de una serie de locos, donde básicamente pues, bueno, pues éramos 5 personas, realmente 6 personas, una de ellas, Cristian, se fue a trabajar a Meta en Estados Unidos, pero el resto, pues bueno, habíamos un poco lanzado e impulsado esto durante 7 o 8 años. Y ha cambiado pues, todo el concepto, porque básicamente creo que mantenemos la misma esencia, pero lo que pasa es que todos los desarrolladores, colaboradores y gente que teníamos alrededor nuestro, pues ahora están dentro. Es decir, se han disuelto empresas, freelance que había por ahí, pues directamente se han metido para trabajar con nosotros y ahora hemos pasado de un equipo, pues que éramos, como digo, de 5 o 6 más, obviamente, mucha gente alrededor, pues más de 30 personas dentro de lo que es el departamento específico del metaverso y todo lo que está por venir, que seguramente nada seamos más de 50 personas. Así que, la verdad que muy contentos, no puedo decir otra cosa, porque encima durante todo este tiempo, por lo que nos han comprado, no ha sido por un tema de EBITDA, que han empezado a mirar números, nada de eso. Han mirado por la cantidad de proyectos y referencia que teníamos de cosas reales en base a cómo se estaba moviendo el mercado, los proyectos que se tenían en mente y cómo esto podía hacer algún modo juntarse en una coctelera y hacer boom y que se lograse algo especial. Y que se lograse algo especial no solamente desde el punto de vista nacional, sino, por supuesto, internacional. Antes hacíamos proyectos con marcas pues, como Disney, como IKEA, como Inditex, muchísimas marcas, Telefónica, donde los proyectos fundamentalmente eran nacionales y luego, ¡pum!, salían a internacional y ahora los proyectos ya son directamente internacional y a veces se plantea que directamente no se lance en España, para que veáis un poco el concepto, cómo pues cambia, ¿vale? Pero la verdad es que, ya os digo, llevamos 8 años trabajando con más de 90 clientes y lanzando más de 200 y pico proyectos. Por lo que se nos empieza a conocer más todavía, más en España, se nos ha conocido en el último año, ha sido por el proyecto de Vodafone, un metaverso, mundo virtual, vamos a hablar acerca obviamente del metaverso,
que Vodafone pues está lanzando en un soft launch a día de hoy, que vais a poder probar quien tenga gafas de realidad virtual o con un móvil con la parte de realidad aumentada, en donde se plantea una especie como de mundo virtual, de parque temático, que es vivo, que tiene día, que tiene noche, que te vas moviendo, que tiene una banda sonora propia, donde tú puedes experimentar de manera individual o social con tus amigos, pues videojuegos, puedes estar aprendiendo cosas, puedes asistir al cine, puedes asistir a conciertos en directo, puedes hacer infinidad de cosas. Y es realmente bueno, creo yo, y es un producto encima, como digo, español, con lo cual os invito a que cuando tengáis, por favor, la oportunidad, probadlo. Y también, algo que se nos conoció bastante y nos puso un poco en el disparadero a nivel internacional, es que no sé si alguien aquí conoce, y sobre todo no sé cuánta gente ha probado realidad virtual, pero Facebook en su momento, a través de Oculus, tenía pues, una plataforma de conciertos que se llamaba Venues, y para la versión 2, en el septiembre del 2020, quiso hacer algo bastante impactante, que es pues, conciertos en realidad virtual, sobre todo incentivado por todo aquello que salió Fortnite con Travis Scott en mayo del 2020. Entonces, ¿qué hicimos? Generamos, junto con la gente de SuperSphere, que es una empresa de Los Ángeles, un motor que permitía la configuración en tiempo real casi de escenarios en realidad virtual para que el artista estuviese ahí dentro de manera remota con todo su grupo y la gente lo pudiera consumir directamente en realidad virtual. Y la verdad que por la pena es que era en directo, no se permitía por tema de derechos la retransmisión en diferido, pero la gente lo pasaba en grande. Si veis tweets que existen públicos, la gente de verdad lo pasaba en grande. Hicimos 3. El primero de ellos lo hicimos con Jaden Smith, el hijo de Will Smith. El segundo lo hicimos con Steve Aoki, el DJ y productor. Y el tercero lo hicimos con la gente de Major Lazer, que para mí fue el más divertido de todos. Y esto fue también el inicio de una colaboración internacional con Meta, con los que tenemos bastante buena relación. Y el último proyecto, que ya no es un proyecto para cliente como antes era, en el que solamente hacíamos servicios para cliente, ahora ya nos metemos en producto. Ahora ya cambia un poco la dimensión y nos hemos asociado con Deepak Chopra. No sé si alguien de aquí conoce a Deepak Chopra, es un gurú internacional en el ámbito de la meditación, del mental health. Pues nos hemos unido con él y con todo su equipo y hemos creado un producto conjunto que le hemos llamado muy creativamente el Chopraverse. Un metaverso que está orientado al well-being, a la mejora de las personas, a la mejora un poco de la salud mental tan necesaria a día de hoy en nuestra sociedad. Y se basa básicamente en que tú vas a poder entrar, vas a poder hacer 200.000 actividades, entre ellas, por supuesto, temas de meditación, de relajación. Además, también vas a poder adquirir como una suscripción a un año en el que vas a poderte convertir en lo que ellos llaman un metahuman, una evolución de experiencias casi extracorporales que únicamente se pueden hacer en realidad virtual, que no se pueden hacer en otro medio. Y estamos un poco embaucados en esta aventura. Y a mí una cosa que tenemos en el roadmap que me resulta excesivamente curiosa es que vamos a intentar llevar parte del Kama Sutra a realidad virtual en el metaverso. Seguro que a alguien de aquí le interesa. ¿Vale? Os he contado un poco nuestra experiencia, fruto también un poco de lo que Miguel decía, sobre todo para generar un poco credibilidad en lo que voy a contar ahora. Hace un año, no sé si recordáis, casi está justamente el aniversario, estamos el día 25 de octubre, fue el 28 de octubre del año pasado, cuando Zuckerberg salió y dijo que renombraba su compañía de Facebook a Meta. Casi un año. Y ha sido un boom de mercado, la gente se ha vuelto loca, el mercado, ya os lo digo, fondos metiendo pasta, todo el mundo quiere hacer su metaverso sin entenderlo. Entonces ha sido muy curioso cómo el mercado ha reaccionado. Y el mercado ha reaccionado todavía sin entenderlo. E incluso se pueden ver gráficas, la de, no sé si veis muy bien la de la izquierda, pues que básicamente en el momento en el que se anunció, de repente las aplicaciones móviles empezaron a ser de metaverso. Se empezaron a introducir dentro de la descripción pues que eran metaversos, es decir, un poco la gente intentando de algún modo subirse a la ola. O dentro de los informes financieros trimestrales, la gente incluía que esto viene en base al metaverso. Es decir, ya la gente se subía a la ola rápidamente. Y además, ¿quién se subía a la ola? Es decir, ¿quién estaba un poco agregando información en relación con el metaverso? Fijaos que fundamentalmente el mundo cripto y el mundo NFT, más allá de la parte de realidad virtual y aumentada, que es de donde ha venido un poco la parte de metaverso. Seguramente, y es pura especulación, precisamente por eso, por la especulación, por intentar atraer liquidez a proyectos que quizás no estaban desarrollados e intentaban coger el término de moda, plantear un white paper, plantear un proyecto y a través de ahí traer un poco de liquidez. Entonces es curioso cómo estamos un poco funcionando. Porque claro, luego ves, que yo creo que a lo mejor no se va a ver bien, el listado, por ejemplo, en CoinMarketCap por la categoría de metaverso y hay determinados proyectos
que, hombre, si los analizas un poco, la verdad que no entrarían dentro del concepto del metaverso, pero ahí están, posicionados. Incluso figuraba por ahí SushiSwap, otros conceptos que están pillados un poco por pinzas. Entonces es curioso cómo nos movemos, ¿no? Si os dais cuenta, intentamos como siempre abrazar, como neolovers, que abrazamos todo lo nuevo, el concepto del metaverso, pero realmente no estamos entendiendo muy bien qué es y lo estamos un poco enfocando desde el punto de vista de vamos a intentar acercarnos al mercado con esta perspectiva para atraer liquidez, que esto es un poco lo que yo creo que ha pasado, es mi teoría, lo que ha pasado en el mundo cripto. Pero claro, con todo esto, esta es una que a Miguel sé que le gusta mucho, entonces la he traído, ¿existe algún metaverso ahí fuera? Es decir, la pregunta no la podríamos hacer, es decir, ¿esto cómo está? ¿En qué estatus está? ¿Hay algo ahí fuera que se pueda llamar metaverso? Y antes de poder, de algún modo, mínimamente, poder responder a esto, que no es fácil, claro, habría que preguntarse, bueno, vamos a definirlo, entender, porque es un concepto tan sumamente abstracto, tan sumamente amplio, que es complicado de plantearlo, ¿vale? Entonces, nosotros generalmente profundizamos mucho en esto y vamos llevando pues, a la gente con los que los explicamos en un trayecto, pero generalmente nosotros los contamos como el Internet de la experiencia, como la evolución del Internet, como el nuevo Internet. Estamos en un Internet 2D en el que tenemos la interacción a través de pantallas, a través de móviles. Es una interacción plana que sirve para muchísimos casos de uso como la tenemos ahora, pero este nuevo Internet del metaverso lo que aspira es al Internet de la experiencia, donde el contenido, vamos a integrarnos dentro del contenido, o ese contenido, en realidad aumentada, va a venir a integrarse y a convivir con nosotros. Y eso es lo que nosotros, de algún modo, contamos generalmente. Es el nuevo Internet y es el Internet de la experiencia. ¿Quiere decir que va a sustituir al Internet anterior? Para mí, no. En absoluto. Lo que va a hacer lo va a complementar siempre y cuando tenga un sentido de lo que tú estás ofreciendo, de verdad es una experiencia que justifica que esté en el metaverso. Pero un concepto, para entenderlo bajo mi punto de vista aún más, en ese nuevo Internet es cómo de algún modo se articula esos puntitos que tenéis, esos nodos, esos grafos. Esto es una definición de Ralph Koster que prácticamente nadie le conoce, más allá ha habido definiciones, obviamente, como os imagináis, de Zuckerberg, de Neil Stephenson, que fue el creador en el 92 del término del metaverso, de mucha gente. Pero a mí, personalmente, este tipo de Ralph Koster es la que más me gusta. Un Internet donde existe una serie de elementos, como si fuesen los sitios web, mundos virtuales, interconectados entre sí y donde la gente, nosotros, vamos a ir entrando y moviéndonos de uno a otro. Es la evolución de un metaverso como una red interconectada compuesta por esos nodos que son mundos virtuales. Llamémosle metaverso a todo, metaverso a cada nodo, aquí un poco como queramos. Pero este es un poco el concepto que a mí personalmente más me gusta y quería un poco compartir con vosotros. Sobre todo, lo fundamental es que este metaverso todavía no existe. Está en construcción y lo estamos haciendo todo lo que es la comunidad de desarrolladores a nivel internacional, con toda la gente que de algún modo u otro, aunque sean divulgadores, financiadores, lo que fuese, está apostando por este nuevo Internet y que, bueno, pues que estamos en los inicios de todo esto. Estamos en el Internet del 95 todavía con lo que respecta a esta nueva ola de Internet. Para un poco estructurar la evolución, me suele gustar bastante esta diapo que explica un poco cuáles son las capas fundamentales de lo que consideramos este nuevo metaverso. El metaverso, la evolución está del Web 3.0. Sabéis que hay un follón terminológico brutal, que si la Web 3, Web 3.0, Web 3D, líos varios. Esto, para mí, aclara un poco los términos. En la capa visual, que es la capa de XR, que es el término, el acrónimo, que un poco engloba la parte de realidad virtual, aumentada y realidad mixta, que ahora vamos a ver rápidamente, tenemos cómo yo accedo al metaverso, pues a través de esas tecnologías. ¿Cuál es la lógica de negocio? ¿Cuál es la programación que puede existir? Pues la clásica, pero seguro que evolucionada y evolucionando hacia la parte de inteligencia artificial. ¿Y qué pasa con los datos en el metaverso, en esta evolución del nuevo Internet? Web3, blockchain, datos descentralizados. Eso sería quizás el ideal y cuadra conceptualmente, tiene todo el sentido del mundo. Y esto es lo que creo que también quería compartir para entender un poco y ordenar las ideas dentro de este concepto súper abstracto que es el metaverso. Entonces, la primera capa, la capa de XR, que es la que nosotros somos realmente más o menos especialistas o al menos hemos hecho cosas para poder pues, tener un mínimo de opinión en relación con el asunto. Es decir, en esa capa inicial que os decía de visualización, ¿cómo podemos acceder a todo esto? Bueno, pues rápidamente tenemos la parte de unas gafas de realidad virtual que seguro que muchos de vosotros y vosotras habéis probado, donde yo me las pongo y estoy en un mundo 100% virtual. Eso yo creo que lo tenemos todos claro. Luego están las capas de la parte de realidad aumentada, donde con unas gafas
que ahora son un poco más grandes, pero serán prácticamente como las de Ver, donde yo podré ver elementos virtuales integrados en mi entorno real, y esto va a llegar, Apple está trabajando, muchísimos fabricantes están trabajando con todo esto. Esto, ya os digo, que es el mercado de cómo acceder, y luego se puede acceder de manera transicional a través de la web 3D, es decir, contenidos webs que te permiten pues, tener una experiencia inmersiva en 3D más o menos interesante. Y luego hay otra que está entre medias de la realidad virtual y la aumentada, que es una que ha lanzado la gente de Facebook hace muy poquito, la gente de Meta, que es el tema del pass-through, que es que tú a través de unas gafas de realidad virtual puedas estar sin quitártelas viendo el mundo real y viendo realidad aumentada. Y eso cambia un poco la peli. Y para mí cambia la peli a día de hoy en el ámbito de lo que es el trabajo, es decir, la parte más profesional, pero cambiaría la película desde el punto de vista experiencial a nivel de usuario. Os lo quería traer un poco para que lo vierais. No sé si desde ahí, por favor, podéis poner el vídeo del YouTube para que la gente lo pueda entender. Y lo que me interesa es que veáis el caso de uso en el que básicamente el usuario con gafas de realidad virtual, sin necesidad de quitárselas, está visualizando el contenido e interactuando con contenido 3D. Si lo haces, no. Vale, ahí. ¿Lo pinchas? Bien. Sí. Ahí está. Speed came to me. Want to try it out? Fijaos que está con más gente, sobre todo se enfoca mucho en estoy con gente. Y de repente cuando estoy con ellos estoy viendo contenido. Bring the bass in a little bit. She's a little shy right now. She understands she's being painted. This one, I was Se mezcla contenido virtual con el entorno real y siempre rodeado de personas. To the front area of the hotel. Oh, Bertie, come on, yeah! Are you goofing? Mezcla gente real, obviamente con avatares. Okay, so Act 3. Yes! I'm good at this. Bien. Un poco para que lo vierais un poco exactamente cuál es la nueva ola y hacia dónde viene esto del tema de la realidad virtual, donde se empiezan a intermezclar 200.000 cosas. ¿Vale? Volvemos a la presentación. Vale, ahí estamos. Entonces, metaverso. ¿De qué podemos hablar de metaverso? Como una historia de fracaso, seguro que alguien tiene en la cabeza esta noticia. ¿Habéis escuchado? Que el metaverso de Facebook estaba fracasando, que ni siquiera los propios empleados lo utilizaban, que la gente se metía y no había prácticamente nadie. Seguro que algunos de vosotros lo habéis escuchado, ¿vale? Esto es, me lo creo, seguro, y los ecos, pues los medios, obviamente, pues se hacen eco de ello y le dan caña. Esto ha pasado, ¿vale? Siguiente, Sandbox. Lo conocéis seguro, sin lugar a duda. Tiene en torno a 500, estos son datos sacados de AppRadar, 588 usuarios conectados con sus wallets diariamente. No es una historia de éxito, ¿no? Parece más una historia de fracaso que va un poco flojo. ¿Sí? ¿No? Yo creo que más o menos estamos de acuerdo. Decentraland, que seguro lo conocéis, con todo el hype que ha habido de las tierras virtuales, con sus lands. 49 usuarios. Hablaban de 38, de 36, ha habido modificaciones. 49 usuarios. Metaverso. Todo el hype, todo el boom. Qué curioso, ¿no? Y una pregunta, ¿qué creéis que tienen en común? Decentraland, Sandbox y Horizon. ¿Qué tienen en común? Pensadlo un poquito. Primero, además es curioso, porque Horizon es centralizado, integrado dentro de Meta. Decentraland y Sandbox, descentralizado. Ostras, no hay nada común. Concepto distinto, estética distinta, Sandbox copiando a Minecraft con el rollo voxel, ¿no? Este rollo así pixelado, tridimensional. Para mí, yo os digo qué es lo que para mí tienen en común. Primero, experiencia de usuario, que lo hablabais aquí, súper pobre. Súper pobre. Horizon va a hacer, seguramente, la gente de Meta, muchas evoluciones para irlo mejorando, pero es todavía, si alguien lo ha probado, pues todavía está en ese punto inicial. Yo creo que lo van a mejorar, 100% seguro. Si alguien ha probado Decentraland,
pues hombre, yo creo que la experiencia de usuario nadie podrá decir que es positiva. Si alguien ha visto el rendimiento, incluso en ordenadores potentes, es horroroso y no es inmersivo. Estamos en el concepto transicional de la web 3D que os decía previamente. Y Sandbox, más o menos, más de lo mismo. Había mucha especulación en el momento en el que ha caído el tema criptos y se ha perdido especulación, se ha caído como el interés en el asunto. Y además, para mí, es que a nivel de usuarios, de perfil de usuarios, la generación Z, que es la que está utilizando y usando estas nuevas tecnologías inmersivas, no está aquí. Por complicaciones de usabilidad, por el concepto de especulación, por el tema de la pasta de criptos, de lo que fuese, no está en Decentraland, no está en Sandbox y, por supuesto, no está en Horizon, que es de Meta y que seguramente lo odien. ¿Vale? Esto es, os quiero llevar por el camino que os quiero llevar, pero es un poco mi reflexión. O quizás, os voy a poner la otra parte, quizás metaverso, historia de éxito, quizás no estemos hablando tanto del fracaso, sino de algo distinto. Vamos a verlo. VRChat, no sé si alguien lo ha probado, datos de Steam, que no hay ni trampa ni cartón. Bueno, pues tiene en torno a 30.000, lo que pone ahí el pico en las últimas 24 horas. Vamos a ser un poco generosos. 30.000 durante un mes, 1 millón de usuarios. Bueno, no está mal. Con datos únicamente de Steam, que no está recogiendo los datos de todas las Oculus Quest y del store de Oculus. Con lo cual, lo mismo estamos en 2-3 millones de usuarios activos, mensuales, en plataformas. Ojo, ya empieza a tener unos datos que a lo mejor son interesantes. De esto la prensa no está hablando. Estáis escuchando lo de Meta, pero de esto no está hablando. ¿Está hablando la prensa de que Rec Room tiene 3 millones de usuarios activos? ¿Está hablando la prensa de ello? No. No, porque esto no es noticiable. Es noticiable dar caña a Meta, a Zuckerberg, que quizás en parte se lo merezca. Pero es lo que está ahora mismo en los medios. Y de esto está yendo la peli porque la gente no lo cuenta. Pero además me voy a plataformas 2D. Decentraland, Sandbox, centralizadas, Roblox, millones de usuarios. Millones de usuarios. Los chavales pasando, esa generación Z, pasando más tiempo en Roblox y en estos protometaversos que en las redes sociales tradicionales que muchos de aquí seguramente estamos haciendo. Zepeto, que si a alguien le suena, una red social ahora reformulada como metaverso, mundo virtual, de la parte más de Asia, de Corea del Sur, 300 millones de usuarios, donde la gente de Inditex lanza una colección hace cerca de 6-7 meses, junto mano a mano Zara con Other Error, que es una marca de allí, y venden más en digital que en físico. De esto lo habéis escuchado muy poquito, pero seguro lo habéis escuchado. ¿Y todo esto qué tiene en común? ¿Qué tiene en común? ¿Hay alguno descentralizado? Intenta encontrar, es complicado, no hay ninguno descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la descentralización hace que no sea de éxito? No, no tiene ningún sentido llegar a esa conclusión. Pero sí que la experiencia de usuario y el valor que aportan es lo que de verdad está enganchando a la gente y es donde están de verdad la generación Z que os citaba. Con lo cual, hay que un poco todo esto enmarcarlo a nivel un poco de reflexión, obviamente sesgada, y os repito, como os decía, os llevo un poco por el camino que os quiero llevar. Pero podéis compartir o no mi reflexión, pero sí que la quería compartir con vosotros, ¿vale? Entonces, si la descentralización no es el papel común en esa historia supuesta de éxito del metaverso, ¿cuál podría ser el papel de la descentralización? Y esto es una pregunta que nosotros, o que yo no me he preparado de cara a esta ponencia aquí, debate, discusión con vosotros. Esto llevamos desde la integración dentro de Utopia, en el que estamos trabajando en varios productos propios y en el que estamos de verdad pensando en cómo descentralizar, utilizar la red de bloques para aportar valor de verdad al usuario, sin, por supuesto, perder esa capa de experiencia de usuario que creemos que es crítica y es donde, de algún modo, pues creo que somos un poco expertos en ese área. Y quería compartir con vosotros cosas y reflexiones en relación con la descentralización, de la que seguro tenéis opinión cada uno de vosotros. Bueno, antes de eso, claro, uno cuando se plantea, dice, voy a descentralizar. Bueno, entonces, ¿cuáles son los beneficios de la descentralización? No voy a entrar a ellos, pero los conocemos, que sea seguridad, autenticidad, transparencia, la propiedad, y sobre todo a mí me encanta el tema de los nuevos modelos de negocio, me vuelve loco, el cómo puedes establecer nuevos modelos de negocio donde capturando valor en el token, de repente también aportas a los usuarios, a los holders, a mí eso me vuelve loco. ¿Vale? Pues esto lo tenemos en mente y yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué se podría descentralizar en esto del metaverso? ¿Vale? Vamos a verlo. Primero, la tokenización.
uno de los expertos, yo creo, el mayor de España en tokenización. Todo aquello que pueda capturar valor tiene sentido tokenizarlo, con sentido común, con coherencia. Hay 1000 ejemplos. El TUT, por ejemplo, porque al final lo tenéis en plataforma 2D, pero si fuese una plataforma inmersiva donde la experiencia sea distinta, tendría absolutamente todo el valor del mundo esa tokenización y tendría sentido. Luego, habría que buscar la utilidad real, bajo mi punto de vista, de las LANs. Ha habido mucha especulación, pero luego llega un momento en el que la gente empieza a especular con supuestos metaversos, mundos virtuales con LANs, que luego no tienen ningún tipo de utilidad real. Y luego también es interesante, y son preguntas que nosotros nos hacemos, si vamos a lanzar, de repente, utilizamos quizás una moneda interna, un virtual good o una moneda interna, un hard, un soft, como se hace en los videojuegos, y queremos sacarlo al mercado, también hay que tener cuidado de cómo, de algún modo, el reto es cómo me blindo de la posible especulación de mercado, porque me puede fastidiar el proyecto en base a esa especulación que es incontrolable, más allá del valor o no que aporte en el proyecto. Entonces, para mí, se puede tokenizar, sí, sin lugar a dudas, pero todavía existen retos en determinados elementos de tokenización pues, que hay que resolver y que no están muchos de ellos resueltos todavía. Segundo, por supuesto, las transacciones. Tiene todo el sentido del mundo que al final las transacciones se puedan descentralizar. Ahora, como se hablaba, y en determinados proyectos, la usabilidad a la hora de hacer la transacción, pues hombre, depende del perfil técnico que tengas, es complicado. A la gente un poquito ya más madurita y que a lo mejor no sea muy techie, pues no le va a gustar mucho. Pero ¿y si esto lo hacemos dentro de realidad virtual? Quien haya probado unas gafas de realidad virtual, ¿creéis de verdad que se van a poner a meter ahí su hash de 64 caracteres, que quien lo haya probado eso es un infierno absoluto? O que dice, no, interacción por voz. No va a ser interacción por voz. H minúscula, tal. Es imposible. Es muy complicado. Entonces, ¿cómo se tiene que trabajar? Pues o soporte 2D en el que lo comunicas con algún tipo de token dentro de la parte de VR, o quizás, no sé, si la gente está en el Unstoppable Domains, poniendo tu dominio, que a lo mejor sea, bueno, sí, meto todos mis datos y eso ya resuelve y lo trabajo. Claro, ya hablamos de hasta qué punto descentralizo, porque ya lo tengo centralizado en otro servicio, ¿qué tal? Entonces, es un tema también sensible. Incluso la privacidad de los datos, es decir, hay múltiples soluciones que empiezan a surgir en el que los datos, al ser públicos, pues a lo mejor para determinados casos de uso, yo no quiero que mis datos, si hablamos de un banco, sean públicos. Existen ya un montón de soluciones. Yo soy bastante fan, por ejemplo, del ecosistema de Polkadot. Hay un protocolo que se llama Fala, que me encanta, en donde bueno, pues habla un poco acerca del asunto. Resulta que tienes que tener unos nodos, pero los nodos tienen que tener un chipset que es el TE de Intel que ejecuta. Es decir, complica, no es sencillo, no es trivial todo un poco la evolución. Y luego que el tema del multichain, que es muy bonito, y yo creo que es hacia donde obviamente todo tiene que ir, pero todavía está muy maduro y muy verde para intentar que si yo despliego sobre una blockchain y me estoy moviendo, pues que otros proyectos en esa interoperabilidad que estamos buscando, pues lo puedan tener. Entonces, fijaos que todavía tenemos unos retos por delante importantes a nivel global, desde el concepto de blockchain, pero si nos metemos en la parte de metaverso inmersivo, todavía más. Luego, el login ni hablemos, es decir, el hacer un login dentro de realidad virtual vinculado con lo que decía antes, complicado. Bueno, KIC y el anti-money laundering, nos olvidamos de eso, que eso sí que habría que hacerlo seguramente en plataformas 2D. Y el tema de la gobernanza, que a mí me resulta súper interesante. Yo soy bastante defensor de que de algún modo, y no sé cómo, hacer algún tipo de regulación, porque este informe de la Europol, que os recomiendo que le echéis un vistazo, aunque fuese como un libro de entretenimiento, porque se reunieron, resulta que en junio de este año, 100 y pico expertos de ciberseguridad y gente pues, de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a nivel global, gente experta en realidad virtual, sobre todo de las principales compañías, Meta, Microsoft, Google, que ahora está muy fuerte en la parte de AR, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Hay ciberdelincuencia en el mundo digital, ¿no la va a haber aquí? ¿No la va a ver aquí en un mundo encima en el que con la presencia, la sensación de yo estar dentro, si alguien me agrede, voy a tener mucho más impacto que desde una pantalla 2D o de un mail que recibo de un mensaje? Pues ya os digo que sí. Entonces, ¿cómo combatimos los ciberdelitos? ¿Tiene que haber una policía? ¿Es centralizada? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo deja de hacer? Decía el otro día, es que de verdad merece la pena leerse el informe, que en Roblox estaban generando entornos que simulaban campos nazis con cámaras de gas y había gente vestida de nazi como gaseando a la gente. Fijaos cómo están las cabezas. ¿Cómo están las cabezas? ¿Cómo están las cabezas? Porque el ser humano es bueno y malo y eso se refleja en cualquier sitio. Eso puede ser factible, es probable, se tiene que permitir, no se tiene que permitir. Y en un entorno descentralizado, ¿cómo se controla aquello?
¿A través de una DAO, pero que dé habilidad a alguien o posibilidad de alguien para poder hacer cosas? No lo sé. Son, en realidad, preguntas a las que yo, de momento, no tengo respuesta. Y luego, obviamente, dentro de la naturaleza de lo que es un metaverso, que son contenidos 3D, pesados, que hay de todo tipo, que hay avatares, que hay escenarios, propiedades, pues todo eso se puede llevar o desde el punto de vista de los NFTs, que tiene mucho sentido en muchos de ellos poderlo utilizar, pero claro, si aunque no sea un NFT, yo quiero servir contenidos 3D, aunque sea por IPFS o por lo que fuese, ¿están los servidores de IPFS o el sistema, la red de IPFS preparada para servir contenidos 3D con la latencia adecuada, con la capacidad adecuada para que todo se cargue de manera descentralizada? No está preparada para hacerlo. Y si hablamos de vídeo, ya sea 2D o vídeo 360, ¿hay algún sistema más allá de Cita que tampoco, que esté preparado de manera descentralizada para poder streamear el vídeo? Entonces, si os fijáis, es complicado hacer la descentralización, ya no digo que total, pero incluso parcial, de determinados metaversos sin que afecte a la experiencia de usuario. Entonces, incluso servicios que pudiéramos utilizar, una pregunta sería, ¿y hasta qué punto esto que dice que es descentralizado es descentralizado? Porque ¿cuántos nodos existen? ¿En control de quién están? Entonces, también sería un valor a considerar si de verdad eso es centralizado o descentralizado. Entonces, para terminar, dentro de esta reflexión, batiburrillo de cosas y metralleta que os he metido de retos, claro, ¿qué es lo que creo que un poco que habría que hacer? Humildemente, y son 4 cositas, 3 cositas. Primero, creo que, como os decía, si construimos algo dentro del metaverso donde la experiencia de usuario no es adecuada, me da exactamente igual que sea centralizado o descentralizado. No va a funcionar. Es lo que yo pienso. Con lo cual, esa capa del nuevo Internet, que era la XR, ya puede estar bien diseñada y aportar valor y estar chulo, que si no, no va a funcionar. Y además agregaría, aparte de experiencia de usuario, si queremos que tenga una adopción medianamente masiva dentro del ecosistema del nicho, deberíamos irnos a algo que consuma la generación Z, porque si no va a ser más complicado. Y luego, intentemos ser como comunidad, creo yo, en muchos casos, menos extremistas. No irnos con el péndulo como lo vamos moviendo, ¡pum! Venga, no, esto todo descentralizado, no, todo centralizado. Intentar buscar ese término medio. Seguramente sabéis que Decentraland pues tenía un poco la competición incluso de ellos a nivel de comunicación, indicar que eran 100% descentralizados. Y la comunidad le preguntaba, ¿pero esto dónde lo tienes? ¿Esto está centralizado, está descentralizado? Yo no digo que qué más da, pero el foco debería estar en la experiencia de usuario, en el rendimiento, en que te metas y de verdad aquello funcione. Porque por mucho que esté descentralizado y por muy buena DAO que puedas tener, si el resto no funciona, es complicado que la gente lo use. Y si no lo usa, eso se muere, ¿vale? Y luego, otra cosa para finalizar es, a mí personalmente me da la sensación que las comunidades de cripto y la de realidad virtual y aumentada como que van de cada uno por su bando e incluso algunas como pegándose, intentando llevarse el término del metaverso a su bolsillo o a su mochila, diciendo, bueno, esto es mío y esto lo tengo yo, y no, es que yo soy el metaverso y es que el otro es el metaverso. Es curioso porque ha salido pues, un par de organizaciones de estándares, hay una que se llama el Metaverse Standard Forum, que se han unido ahí NVIDIA, Google, Apple, para intentar ver cómo se podría fomentar la interoperabilidad entre metaversos, pero no hay ni una sola, hay centenares de empresas, ni una sola empresa de blockchain. Es toda la comunidad de VR y AR hablando acerca de cómo la capa visual se olviden de la capa de blockchain. Y luego, por otro lado, te sale el OMA 3 y otros estándares donde no hay ni una sola empresa de realidad virtual hablando acerca de la estandarización o la posible interoperabilidad de datos entre plataformas. Con lo cual, yo creo que deberíamos unirnos como comunidades, y no se me ocurre ninguna comunidad mejor como Tutelus y nosotros aportando como Utopia ese valor. Así que un placer, muchísimas gracias y cualquier duda que tengáis, por favor, lo decís. Bueno, sí, ya estoy, ¿no? Bueno, yo es que siempre estoy enamorado de este señor. O sea, es que siempre que cuenta es alucinante, ¿no? Solo tengo una pregunta, bueno, tengo más preparadas, pero a ver si os animáis. Y esta es una pregunta que me hacía... ¿Robert está por ahí? Robert, sí, ¿no? Me decía Robert, joder, tío, como
este cabrón ya se ha forrado, seguro que ya no va a dar más bootcamps con nosotros. Entonces, ¿vas a seguir siendo profesor de bootcamp sí, o no? Por supuesto que sí. Sí. Bueno, un aplauso. Por Venga. supuesto que sí. Por supuesto que sí. Bueno, dejando las tonterías, antes de meterle yo la matraca, ¿preguntas? Preguntas sí. Mira, Robert tiene una y seguro que surge alguna más. Por ahí otra. ¿Vale? José Antonio y por aquí también hay otra. Robert, dale. Bueno, en primer lugar, suscribo las palabras de Miguel. Soy súper fan tuyo, Edu. Es un Muchas gracias, placer poder aprender y trabajar contigo, ¿no? Es una pregunta un poco tricky, para la que creo que es difícil dar una respuesta, pero te la tengo que hacer igual. Por supuesto, vale. ¿Cuál crees tú que va a ser el punto de inflexión que detone la adopción masiva de lo que nos acabas de contar, ¿no? Ya sea de hardware, de software, de algún gran player, etcétera? Yo creo que va a ser una suma de todo, pero creo que cuando abre una categoría y cuando abre la categoría al final logra que la gente lo adopte, ese es Apple. Para mí ese es Apple. Apple supuestamente va a lanzar una gafa de realidad mixta, justamente en la misma línea que os he enseñado. Es una gafa de realidad virtual donde tú puedes ver el contenido real integrado en tu entorno. Le cuesta abrir categorías, si os fijáis. Siempre tarda cerca de un año y pico en abrir categoría. Le pasó con el iPhone, aunque la gente no lo sabe, pero el primer año iPhone vendió no más de 1 millón de dispositivos. Vendió muy poco. Estuvo en el mercado estadounidense y luego ya saltó. Le costó. Nueva categoría, le costó. Con el Apple Watch yo decía, no lo veo. Le costó abrir al principio. Escondían los resultados dentro de la cuenta de resultados, la metían ahí en otros. Y era muy complicado. Hasta que ahora, pues eso, ya sabemos cómo son las ventas del Apple Watch. Mucho más que cualquier otro tipo de reloj. Entonces creo que Apple, desde luego, no sé si va a ser el disparador, pero que va a contribuir a lo bestia, sin lugar de dudas. La gafa va a ser cara. Esta gafa que os he puesto aquí cuesta 1.800 euros, para que os hagáis una idea. Pero también los resto de dispositivos tal. Entonces, también hay que tener en cuenta una cosa, la adopción masiva. ¿Cuál es el número de dispositivos de realidad virtual estimados que hay a día de hoy? Unos 25, 26 millones a nivel internacional. Que a lo mejor no son tantos, pero ya es un número que no es desdeñable. Pero sobre todo no por verlo donde estamos ahora, de dónde venimos. Estamos viniendo en crecimiento exponencial. Es decir, venimos donde hace 1 año y pico había la mitad. Estamos ya creciendo por 2 por cada año, con lo cual ya está creciendo y creciendo. Y eso, por lo que respecta a la realidad virtual / mixta, que es un poco lo que os he contado y lo que Apple va a trabajar en primera iteración. Pero si hablamos en términos de realidad aumentada, yo creo que eso va a cambiar el mundo y las vidas y va a ser mucho más transformador que la realidad virtual como tal, porque va a ser como el móvil que tenemos, que en vez de tener que estar interactuando con una pantalla 2D con el contenido, que yo tenga algo, unas gafas que me las pueda poner y que pueda estar, pues eso, viendo, interactuando y teniendo casi como si fuesen superpoderes. Muy bueno. Fenomenal. José Antonio, a mitad. Vosotros no cortéis, disparar a matar, que a mí me encanta. Bueno, buenos días, buenas tardes. Placer. Me ha alucinado tu charla, la verdad que te doy Muchísimas gracias. la enhorabuena. Yo creo que ha sido impresionante, la verdad, porque... Ha sido muy corta, que lo sepas, ¿eh? Yo por mí me hubiese tirado... pues, yo quiero hacer una reflexión sobre la descentralización, lo que le interesa a la gente la descentralización, ¿no? Que esto, la verdad, que los que estamos aquí sí queremos que todo esté descentralizado, pero yo creo que a la gente le importa una mierda el asunto, sinceramente. O sea, creo que esto es como que el caballo vaya o no vaya, pues, lo que quiero es que cargue la leña, ¿no? Que sea negro o blanco. Pasa lo mismo con el mercado. Yo vivo en Madrid y esto es como lo de el calentamiento global, que los niños trabajen, todo eso. Sí, pero Primark tiene colas y colas de gente en la entrada a pantalones a 2 euros, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estoy contigo en que cuando ese mundo salga hacia adelante va a ser impresionante, pero ¿quién lo va a gobernar? Que es la historia, que no es una historia en absoluto menor. No sé si nos fiamos más de las empresas, del mercado o de los gobiernos. Es un debate quizá para... pero claro, es que lo que están haciendo los gobiernos ahora mismo
con lo que tenemos todos delante, por eso estamos aquí, yo creo que en parte con las devaluaciones de las monedas, con Pues esta Antonio, impresión. concreta, porfa. Me dejo de enrollar. Me ha gustado mucho el punto de que Apple será el gran punto, pero ¿quién crees que va a gobernar este gobierno? ¿Quién va a gobernar el metaverso? ¿Quién crees que se va a llevar el punto aquí? Una pregunta también muy complicada de decir, pero yo creo que la cosa no va a ir, es decir, no va a partir de la descentralización desde cero, va a ir desde la centralización, desde la gente que está poniendo la pasta inicialmente para que este ecosistema crezca y luego poco a poco, en función de demanda, en función de tal, irán descentralizando paulatinamente. Con lo cual, la parte de gobernanza, la parte de la regulación de la policía, yo creo que va a estar centralizada. Centralizada por la policía de cada uno de los metaversos o intentarán desde la Europol u otras instituciones internacionales ir metiendo mano. Es decir, yo sinceramente, y fijaos que no es lo más, es decir, venimos a un congreso de blockchain hablando acerca de que creo que la descentralización no va a estar en todos los metaversos, sino que va a partir de la centralización. No es lo más, quizás... No, pero los datos mandan. Es decir, no sé cuántos millones, 49. Claro, Ya está. claro, pero que es un tema de experiencia, porque al final habría que ver y dices, no, voy a descentralizar los que tienen éxito. ¿Podrías hacerlo? No. Es decir, sin cargarte la experiencia, no podrías hacerlo. Y en la parte de gobernanza, pues yo creo que va a ser algo de inicial centralizado. La gente no lo sabe, pero en Horizon World de Meta, es muy curioso porque, claro, cómo funcionamos a nivel de cabeza de la gente. Te dijeron que la policía fuese la policía, pero tal y casi como la conocemos. Es decir, que si yo estoy contigo en realidad virtual y yo a ti te acoso, o tú percibes que me acosas, que te acoso, tú lo que haces como una especie como de, oye, que este pibe me está aquí acosando. Eso empieza a grabar en una tercera cámara que hay por ahí colocada, avisa a alguien de California que con unas gafas de realidad virtual se persona virtualmente con su avatar ahí para decir, oye, ¿qué es lo que está pasando? Fíjate, es decir, comportamiento de cómo es el mundo real y cómo lo traslado al mundo virtual. ¿Qué pasó? Tal y como somos, que la gente entre amigos simulaba eso para trolear, para que la gente viniese y vacilarle. ¿Ese sistema va a funcionar? No va a funcionar porque les trolearían, salvo que establezcamos un sistema de identidad digital donde no seas anónimo, sino ya, es decir, fijaos cómo es complicado, que también, fíjate, no he comentado acerca de la identidad digital, que es también como un término, un concepto súper interesante. Entonces, la gobernanza creo que va a ser centralizada. ¿Cómo hacerse? Sinceramente, no tengo ni idea. A mí lo que más me gusta de Edu es que lleva 7 años, 8 trabajando en estos entornos y tiene tanta humildad que termina siempre igual. No tengo ni idea. ¿no? Entonces, Bueno, pero si tú no sabes, pues imagínate el resto se puede de anticipar nosotros. por dónde puede ir y qué cosas a lo mejor sobre todo no se pueden hacer o no se van a hacer, pero el qué va a ser exactamente es que como vas evolucionando, vas haciendo cosas durante esos 8 años y vas viendo cómo va cambiando el mercado, cómo te va sorprendiendo todo, el tema es ir poco a poco, irlo viéndolo, aunque ir rápido, irlo viéndolo y decir, esto sí, ir construyendo. Es más de estar ahí de un poco con Sí. el oráculo, es ir construyendo, hacer cosas. Sí. Última pregunta. Por aquí adelante. Gracias. Edu, Muy buenas. me has puesto la cabeza a dar vueltas y como no conozco a nadie a quien pueda hacer esa pregunta, te las voy a hacer a ti. Por favor. A mí me interesa mucho el tema de la centralización y descentralización como punto de partida para proteger la privacidad y la libertad de la persona. Ok. Por otra parte, también leo que Microsoft compró Blizzard por aquello de que era una plataforma de videojuegos. Y entonces ahí el sistema operativo y el hardware, me puse las Oculus y cogí un mareo que me costó casi 15-20 minutos quitarme el mareo. Es decir, entré en la Guerra de las Galaxias, estuve hablando con Robotito, con Arturito y al final era un mareo, ¿no? Entonces, Ahora hablamos sobre cerca de mareo, si te parece. mi pregunta, por no alargarme, que suelo extenderme demasiado, es ¿quién va a ganar con independencia de la centralización y descentralización y lo que sería la identidad autosoberana? O sea, que eso lo dejo aparte. ¿Quién va a ganar la guerra del hardware y el software? ¿Y qué tipo de sistema operativo, sea Unreal o sea Unity o algo parecido? Sí, no es un sistema operativo, es la herramienta de creación. Claro, es que es un tema exacto.
aquí hay muchas piezas y realmente solamente los gigantes pueden, como es el caso de Meta, ofrecerte Oculus, ofrecerte... Sí, toda la vertical, te ofrece toda la vertical. Y los miles de desarrolladores que tienen que ganar unos ingresos para poder vivir, lógicamente pues van a programar en Solidity o el equivalente de... ¿Tú cómo ves la plataforma que tiene más posibilidades de convertirse en el estándar? Y si realmente va a ser una plataforma, vamos a decir, de Davos o del ciberespacio, de John Perry Barlow. Vale, muchas gracias. Antes de responderte a tu pregunta, quiero tratar el tema del mareo porque no quiero que quede aquí como... Es decir, la realidad virtual mareaba en el 2014, 2015 y previa a ello, de manera casi intrínseca, natural. Había una diferencia entre el movimiento de la cabeza y cómo reaccionaba el entorno virtual. Entonces eso generaba, que se llama el photon to latency, y eso te generaba un mareo. Si tú has probado algo a día de hoy que te marea, es porque en el 99% de los casos es porque la experiencia que probaste no estaba bien diseñada. O porque entraste en un mundo virtual donde había más avatares de los necesarios y no se avisa, y entonces eso a nivel de los frames por segundo, que es la cantidad de imágenes que te están lanzando por segundo, no correspondían, la sensibilidad, no hay una coherencia entre lo que tu cerebro percibe en función de lo que tú estás viviendo y eso te induce al mareo. Con lo cual, tienes la cinetosis, que es la misma que tienes cuando te montas en un barco o cuando vas leyendo dentro de un coche en función de la sensibilidad que puedas tener. Pero fundamental, la realidad virtual a día de hoy, si está bien hecha, bien diseñada, no tiene por qué marear, ¿vale? Esto lo quería dejar claro para no dejarlo en el aire. 2. En cuanto a quién se va a llevar al gato al agua, cómo se está planteando. ¿Recordáis que Apple en su momento, de la mano de Steve Jobs, planteaba ese concepto vertical de control del hardware, el dispositivo, la librería, las aplicaciones, el store, toda la vertical? Eso es lo que está copiando a día de hoy Meta. Meta está metiendo muchísima pasta, ingente cantidad de dinero y de recursos, girando toda la empresa a decirle, no, olvidaos de las redes sociales, que ahora estamos en todo esto, para trabajar en todo esto. ¿Tiene el mejor hardware? Sí. ¿El mejor en relación calidad-precio? Sin lugar a dudas. No sé si lo sabéis, que ha tenido que subir 100 pavos, porque si no palmaba pasta, ¿vale? Y lo ha subido. ¿Tiene las mejores librerías, elementos de inteligencia artificial en esa capa intermedia que os decía de cuál es la lógica un poco de programación? ¿La tiene? Sin lugar a dudas. ¿Los mejores investigadores, programadores del asunto? Sin lugar a dudas. ¿Dónde está justamente fallando? En la última parte de la cadena, ha fallado en este caso, al menos en fase 1, habrá que verlo, con Horizon World. Entonces, ¿quién creo que se lo va a llevar? Pues es que va a estar partido. Meta tiene todas las de llevárselo en la parte de hardware, si la gente hay adopción y va trabajando con su sistema, porque él tiene un marketplace donde obviamente va cobrando el 30-35% en función de cómo hace Apple con su App Store, ¿vale? A lo mejor en la capa de abajo de aplicaciones no se lo llevan en el metaverso de Horizon, pero se lo lleva en la otra vertical. Y a lo mejor hay otras personas que están desarrollando y se lo llevan y le comen la tostada. Y luego cuando entre Apple, pues esto es como si de repente tenemos aquí a unos dinosaurios chiquititos pegándose entre sí y te viene el T-Rex y se zampa el resto. Entonces, creo que va a venir por las grandes empresas que están invirtiendo mucho y no va a venir por entidades 100% descentralizadas que no tienen el músculo ni la capacidad para poder hacerlo. Muy bien. Pues muchas gracias. No sé, ahora sí. Muchísimas gracias, Edu. Un fuerte aplauso. Un placer. Muchas gracias, tío. Bueno, tío, un placer. Hablamos.